En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien nos acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos, con la temática titulada Sesión 3, Comunicación de peligros múltiples en la etiqueta e identificación de peligros químicos en tanques verticales. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Michael Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, tecnólogo en salud ocupacional, especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, auditor interno ISO 45001 y decreto 1072 del 2015. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes del día de hoy. Hola Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues sí, vamos a comenzar con este tema, que esta es nuestra sesión 3 de la ruta de conocimiento, y vamos a comenzar con, permítanme, qué pena, con nuestra frase habitual. Esta semana de Francis Bacon, pintor británico, que establece: cuando el peligro parece ligero, deja de ser ligero. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces subvaloramos el riesgo. Si bien, y es importante tenerlo claro, no todas las sustancias químicas tienen el mismo nivel de peligrosidad. No es correcto ni sobrevalorar el riesgo, pero tampoco subvalorarlo. Es importante darle la magnitud que corresponda de acuerdo a la sustancia química que se esté manejando y cómo se esté manejando. En ese orden de ideas, pues el objetivo de esta sesión, de este seminario, es el describir el uso del sistema globalmente armonizado para la identificación de sustancias químicas en tanques estacionarios, así como el uso combinado. Estamos hablando de sistema globalmente armonizado y sistema de comunicación por clasificación UN para la elaboración de etiquetas de acuerdo a las necesidades de la empresa, de acuerdo con las operaciones de uso y transporte en envases de gran volumen o de diferentes volúmenes. Como objetivos específicos tenemos el primero, que es detallar los criterios desde seguridad industrial que se requiere implementar en los tanques estacionarios para el almacenamiento de sustancias químicas. Como segundo objetivo específico, establecer la forma de identificación de peligros de las sustancias químicas para su almacenamiento en tanques estacionarios fijos, de acuerdo a las necesidades de la operación. El tercer objetivo específico de nuestro seminario es describir los criterios para la elaboración de etiquetas de sustancias químicas para tanques estacionarios fijos,
de acuerdo a lo establecido en la resolución 773 del 2021. Y por último, desarrollar los criterios para el uso combinado de sistemas de clasificación de peligros, sistema globalmente armonizado y clasificación UN, acorde al ciclo de vida de la sustancia química. Para ello, antes de comenzar, entonces vamos a hacer nuestro sondeo habitual. Paola, ¿nos ayudas, por favor? Sí, señor. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. La señalización que se requiere para la utilización segura de sustancias químicas en tanques es A. Señales de advertencia. B. Señales de prohibición. C. Pictogramas de sistema globalmente armonizado. D. Todas las anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Señales de advertencia, 5%. B. Señales de prohibición, 0%. Pictograma sistema globalmente armonizado, 14%. De todas las anteriores, 81%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Las etiquetas para tanques estacionarios se deben colocar en A. Al frente del tanque estacionario vertical. B. En los 4 lados del tanque estacionario horizontal. C. Según la ubicación del tanque, interior o exterior. D. Todos los puntos de descarga del tanque. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la segunda pregunta. A. Al frente del tanque estacionario vertical, 17%. B. En los 4 lados del tanque estacionario horizontal, 29%. C. Según la ubicación del tanque, interior o exterior, 14%. D. En los puntos de descarga del tanque, 40%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuáles de los sistemas de comunicación de peligros para sustancias químicas que son equivalentes? A. Sistema globalmente armonizado y NFPA 704. B. Clasificación UN y NFPA 704. C. HMIS 3 y clasificación UN. D. Sistema globalmente armonizado y clasificación UN. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Mientras conocemos los resultados de nuestra tercera pregunta, les hago una invitación a nuestros participantes para que realicen sus preguntas y nuestro experto poderlas aclarar. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A. Sistema globalmente armonizado y NFPA 704, 25%. B. Clasificación UN y NFPA 704, 17%. C. HMIS 3 y clasificación UN, 9%. D. Sistema globalmente armonizado y clasificación UN, 49%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el ingeniero José. Ingeniero, no te escuchamos. ¿Me escuchan? Listo, ahí ya. Listo. Bueno, vamos a comenzar. Vamos primero a empezar a hablar de tanques estacionarios. Cuando hablamos de tanques estacionarios, pues debemos caracterizar nuestro tanque desde varios puntos de vista. Primero, según su geometría, si son horizontales o verticales, qué es lo que estamos almacenando, si es sustancias en estado líquido o si son sustancias en estado gaseoso. Es diferente hablar de tanques horizontales o verticales que hablar de silos.
cuando tenemos un tanque para el almacenamiento de sustancias químicas en estado sólido, pues no lo vamos a llamar un tanque, como si lo hacemos para sustancias líquidas y gases, sino lo llamamos silos. Tenemos que en cuenta que los tanques que están almacenando sustancias en estado líquido deben tener un dique para contención de derrames y los tanques de almacenamiento de gas deben tener un cerramiento para su protección. Y se debe contar con una señalización de seguridad para la prevención de accidentes para los alrededores o en el caso de los tanques de gas, para ese cerramiento que se genera para su protección. Aquí en esta diapositiva les estoy presentando un tanque horizontal fijo. Entonces, dense cuenta que tiene sus paticas, tiene la línea de llenada, tiene el medidor de porcentaje, tiene la válvula de servicio, el regulador, la línea de servicio. Entonces, démonos cuenta que primero debemos identificar cuáles son las actividades que se deben hacer en los tanques, porque no es solamente hacer una identificación de peligros, sino es mirar cuáles son las medidas de seguridad que se requieren implementar para esos tanques. Entonces, para nuestro tanquecito debemos implementar unas inspecciones periódicas. No confundamos con unas inspecciones periódicas o unas inspecciones mensuales. La inspección puede ser trimestral, semestral, no sé. Eso lo definen ustedes y lo define la empresa de acuerdo a la integridad del tanque y al al tiempo de vida útil que tiene el tanque. También debemos mirar el mantenimiento preventivo que se le debe hacer al tanque desde el punto de vista de las válvulas del regulador, lo que es la línea de llenado y la línea de servicio. Es importante para evitar que se tapen alguna de estas válvulas y no pueda salir el gas y se convierta en un peligro latente. Es importante también tener dentro de ese mantenimiento que le hacemos el tanque, la calibración de válvulas, porque es el que nos va a dar el estado real de llenado o de vaciado, y el mantenimiento de infraestructura desde el punto de vista de la pintura según las condiciones ambientales, es decir, en dónde está ubicado ese tanque, en el exterior de la empresa, al aire libre, o en el interior de la empresa, pues protegido de las condiciones ambientales. Y finalmente, cuando hablamos de cerramiento, pues sobre todo para lo que son los tanques de GLP, les quiero contar, los tanques de GLP tienen una normatividad específica dada por el Ministerio de Minas y Energía para evitar los accidentes que se pueden causar o que se pudieran causar manejando este material. Para los tanques de GLP, entonces resulta que además debemos tener una señalización de seguridad industrial. Cuando hablamos de tanques verticales fijos, pues además de tener sus inspecciones periódicas para determinar la integridad del tanque y de sus accesorios o de sus facilidades como cuáles, como unas escaleras tipo gato, como la plataforma, es más, son diferentes accesorios, diferentes elementos que componen el tanque. Entonces, eso lo hacemos por medio de una inspección periódica. Los elementos de seguridad a usar según uso y ubicación, como les decía, interior o exterior. El mantenimiento según el peligro, según el uso y el peligro de la sustancia química almacenada. Y finalmente el punto de descarga acorde al uso, es decir, estamos hablando si es un tanque de proceso o un tanque de almacenamiento de insumos, pues en algunos casos no va a tener punto de descarga porque se encuentra como tanque de proceso. Y como les decía, los sistemas de accesos, escaleras tipo gato o escaleras tipo paso, para lo que es el cargue y bueno, para otras actividades que se pueden hacer el tanque. Entonces, debemos articular estos aspectos a los aspectos de identificación de peligros químicos del tanque. Cuando hablamos de señalización de seguridad industrial, pues también debemos tener en cuenta cuáles varias señalizaciones de seguridad
propias de lo que es riesgo químico. En riesgo químico tenemos dos señalizaciones que son muy importantes. La de gracias por no fumar y la de prohibido hacer chispas o encender fuego. ¿Por qué? Porque podemos estar almacenando sustancias inflamables con vapores inflamables como corresponde. Entonces debemos cuidar nuestras áreas por peligros circundantes y por condiciones del propio proceso. Entonces tenemos el prohibido encender chispas o encender fuego, gracias por no fumar y solo personal autorizado. Desde el punto de vista del tipo de atmósfera que puede generarse con la liberación de alguno de los elementos, tenemos las atmósferas explosivas y las atmósferas asfixiantes, esta última mediada por el nitrógeno con su condición ambiental. Cuando hablamos de atmósferas explosivas, estamos hablando de atmósferas, pues como les decía, inflamables. Estamos hablando de, pues precisamente de esa escape, por así decirlo, de vapores o gases que son inflamables y que pueden generar una lesión en los trabajadores y llegar hasta una pérdida de vida humana. En cuanto a la identificación de peligros de sustancias químicas en el tanque, pues primero los criterios no están definidos de forma explícita en la normatividad aplicable del tema. Lo que es la identificación de la sustancia química, sí está correctamente definido. Es el nombre de la sustancia química pura o mezcla con tamaño de letra que sea visible. Entonces, para esto encontré una ecuación que me pareció muy útil, que es L es igual a H2 sobre 200, donde L es el tamaño de la muestra y el diámetro de la lectura es L. Entonces tenemos que el diámetro de la lectura es igual a H sobre 200 en unidad de centímetros. Para los pictogramas y la señalización, pues tenemos los pictogramas de sistema globalmente armonizado, que deben ser todos los pictogramas que estén en la sección 2 de la ficha de datos de seguridad. A diferencia de clasificación UN sí pone un pictograma de acuerdo al riesgo prioritario. Sistema globalmente armonizado lo que hace es poner todos los pictogramas de acuerdo a la información de peligros en la sección 2. Como su nombre lo indica, debe ser de borde rojo, fondo blanco, pictograma negro. El código UN de los 4 dígitos en color sobre negro, 4 dígitos en color negro sobre fondo naranja. ¿Por qué fondo naranja? Porque es el fondo propio de lo que establece clasificación UN. Y los dígitos deben ser en color negro para generar ese contraste que le permita a uno ver a distancia que el carro pues viene o va. Este código UN es opcional de acuerdo también a lo establecido y también a lo definido o a lo no definido en la guía de responsabilidad empresarial. Cuando nos vamos a la etiqueta se debe colocar en todo punto de la descarga. El tamaño de la etiqueta debe ser 50 litros para mínimo, teniendo en cuenta la capacidad del tanque. Entonces, más que hablar de 50 litros, yo diría que 50%. 50%, donde este 50% es la capacidad del tanque. Y las etiquetas se recomienda que sean fieles a los originales, a pesar o sin embargo que si la etiqueta no es clara con la información, pues tenemos que hacerla clara para presentársela al trabajador. Entonces, ahí en la imagen pueden ver ustedes una identificación de peligro por rombo en FPA y otro peligro por identificación de HPI, por la identificación como tal de las necesidades del tanque. Entonces, ustedes pueden ver en la diapositiva el nombre de la sustancia, o sea, el espacio para el nombre de la sustancia y el espacio para los pictogramas en un tanque vertical, así como en un tanque horizontal. Mientras que en el tanque vertical se espera que, así como se muestra en vista frontal, se vea en vista superior. ¿Para qué? Porque uno nunca sabe dónde va a generar el evento, dónde va a suceder el evento.
entonces uno debe disponer de los dos espacios en los cuales puede conectar una toma para el computador o etcétera, etcétera, para atender correctamente al trabajador y consignar desde la ficha de datos de seguridad la sustancia a la que se ha expuesto el trabajador. Mientras que los tanques de proceso son tanques que son como tanques de paso, que no tienen una válvula de descargue, no tienen muchos de los de las características, perdóname, bueno, de las características entonces tenemos para verticales tanques verticales fijos. Entonces vamos para la etiqueta. Tenemos pictogramas y señalización. El pictograma de sistema globalmente armonizado debe estar en el tanque, debe ser visible. Cuando estamos hablando de visible, estamos hablando que el pictograma debe tener mínimo, dependiendo de la distancia a la cual se encuentra el tanque y de la distancia a la cual se espera que lo vea el trabajador, debe tener mínimo 20 centímetros como tal, 20 centímetros de lado. O sea, el pictograma debe tener mínimo 20 centímetros de lado para que sea visible. Se deben colocar todos los pictogramas que estén en la sección 2 de la ficha de datos de seguridad. El pictograma debe tener borde rojo, fondo blanco y pictograma negro. Se sugiere colocar el código UN, es decir, los 4 dígitos en color negro sobre fondo naranja, o colocar la guía de respuesta para la emergencia dentro de los procedimientos operativos normalizados. ¿Qué les quiero contar? Dentro de la revisión de toda la normatividad o de nuestra normatividad, tanto en sistema globalmente armonizado como en almacenamiento de sustancias químicas y demás, realmente un estándar para la señalización de tanques no hay. Lo único que se encuentra en la normatividad es que la etiqueta debe colocarse en todo punto de descarga. El tamaño de la etiqueta, pues se puede adoptar los valores establecidos en la resolución 773 de acuerdo a la capacidad del tanque. Ahorita se las voy a presentar. Pero es más o menos, si el tanque tiene una capacidad de, no sé, 300 litros, 400 litros, entonces pues se busca que efectivamente tanto el tamaño de la letra que identifica la sustancia química que va en el tanque debe ser lo suficientemente grande como el pictograma de seguridad que se establece en la ficha de datos de seguridad en la sección 2. Se recomienda que la etiqueta, teniendo en cuenta que la etiqueta está en el punto de descarga, se recomienda que la etiqueta se encuentre protegida, es decir, laminada o protegida de alguna forma, por la manipulación a la que está expuesta. Cuando hablo de manipulación, estamos hablando de manipulación de la bomba y de otros aspectos asociados a precisamente conservar la integridad de la sustancia química que se está almacenando en el tanque. Entonces vemos en esta diapositiva unas gráficas de los peligros, de la identificación de peligros en los tanques. Tenemos nuestro tanque vertical, tenemos donde tiene dos señales, dos lugares para poner pictograma, que es un frente y un revés o en la parte posterior. ¿Por qué? Porque pues es precisamente darle el ángulo de visión del tanque. Tenemos el ángulo de acuerdo al ángulo de visión, tenemos los pictogramas y tenemos el nombre de la sustancia en el cuerpo del tanque. Ustedes lo pueden apreciar. Mientras que cuando son tanques horizontales, su identificación y su peligrosidad
va a estar en los 4 frentes de obra, en los 4 frentes del tanque, perdón, los 4 frentes del tanque. Cuando hablamos de los 4 frentes o 4 lados del tanque, estamos hablando de las 2 tapas, la frontal y la posterior, y los 2 laterales, como pueden ver en la diapositiva. Tenemos preguntas, por favor, vayan haciéndonos sus preguntas a medida que vamos presentando el tema. Pero resulta que en el sector manufactura y en la elaboración de productos también vamos a encontrar que hay tanques de proceso. Estos tanques de proceso son tanques que muchas veces no tienen la descarga porque son tanques integrados, y si son un sistema cerrado, pues con menor razón van a tener un sistema de descarga. Pero eso no evita o no lo excluye de identificarlo con los pictogramas y con el nombre de la sustancia. ¿Qué nos dice la norma? Nos dice la norma, y nos vamos para el artículo 14, parágrafo 2, que establece que tratándose de los envases, que los envases son utilizados para contener la zona de producto en forma transitoria y que deben ser incorporados a procesos productivos de control de calidad o procesos de investigación. Se podrán emplear medios alternativos que faciliten a los trabajadores la información de la etiqueta del lugar de trabajo, uso o almacenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Dense cuenta, nos está diciendo, mire, hay tanques que están en rotación. Por lo tanto, no pueden tener una señalización fija de los pictogramas porque pues estaríamos anulando el uso compartido de ese tanque que se necesita y se requiere en la empresa. Entonces, lo que hacemos es darle una señalización temporal para para identificarlo también, pues para ponerle todos los criterios de los pictogramas del sistema globalmente armonizado, pero como veremos más adelante, también que se pueda diferenciar la forma en cómo se están haciendo la comunicación de peligros de estos tanques estacionarios a lo que son los tanques fijos. Entonces, es un sistema de bolsillo por pictogramas y nombre de la sustancia química, tiene sistemas temporales averiados y como son para uso interno, la norma establece que los pictogramas, que se evite el uso que se promueva, perdón, el uso del color negro para este tipo de tanques, primero porque son sustancias temporales. Entonces, eso me lo está estableciendo la norma. Pero también están cumpliendo el artículo 14, en el parágrafo 2, que dice que dependiendo del trabajador, pues asimismo la empresa podrá o no gestionar estos recursos. Esto consiste en un sistema de bolsillo, color de los pictogramas y nombre de la sustancia que allí se está almacenando. Debe tener un sistema adhesivo temporalmente, y la pregunta es, ¿para qué? Pues entonces, tenemos que se utiliza el borde color negro para diferenciarlo de lo que son los tanques fijos y estar recordándonos que esos tanques son de uso temporal. Hasta aquí, Paola, ¿tenemos dudas, inquietudes de nuestros asistentes? No, señora, en el momento no. Vale, perfecto. Entonces, recordemos, tanques verticales fijos u horizontales fijos, pictogramas con borde rojo, fondo blanco, pictograma como tal negro, pero para lo que son los tanques de proceso, entonces ahí sí podemos manejar los bordes de color negro, que también nos lo establece la norma, que son para uso interno de la comunicación de peligros para sustancias químicas.
Hay otros criterios para los tanques verticales, a los tanques, ya sea horizontal o vertical, que es la capacidad del dique, que también ya la había mencionado, que esto corresponde a la tercera parte de la capacidad del tanque, y todo lo que son las actividades de mantenimiento. Ahora, cuando nos hablamos del uso combinado de sistemas de comunicación de peligros, pues de clasificación de peligros, entonces tenemos es que diferenciar el uso correcto de los diferentes sistemas de comunicación. Que tenemos clasificación UN y sistema globalmente armonizado como un sistema de comunicación de peligros que tienen unas equivalencias. Y ya vamos a revisar la equivalencia. El tamaño del envase depende de su uso y transporte, entonces así mismo le vamos a colocar la etiqueta de acuerdo a precisamente eso, a su envase y al uso que se está dando. Y envase y embalaje, que es lo que corresponde a cuando hay un uso de la sustancia química, pero también hay unas actividades de transporte. Entonces, vamos primero a mirar las equivalencias. En sistema de clasificación ON tenemos 9 grupos, pero ahí ustedes van a encontrar, si acaso, 6 o 7 grupos. Y les voy a contar por qué. Entonces, mientras que en almacenamiento de sustancias químicas se utilizan peligros físicos de forma predominante y se utiliza un solo pictograma de sistema de clasificación ON, de sistema de clasificación por globalmente armonizado, pues se van a implementar todos los pictogramas que sean necesarios. Entonces, vemos esa equivalencia. Para el rombo de producto explosivo, tenemos un rombo similar en clasificación ON. Igual que para inflamabilidad desde el punto de vista de sustancia inflamable. Pero cuando vemos cómo está funcionando con los otros pictogramas, con la relación con los otros pictogramas, tenemos que los sólidos inflamables, ya sean inflamables, sean para el exterior, o sea, para identificar los peligros en contacto con agua, entonces, pues tenemos que hacer una reunión de criterios para poder establecer, pues, correctamente el peligro y darle la equivalencia precisa. Tenemos otro que es el corrosivo, tenemos otro que son los gases comprimidos y tenemos el comburente que, como les decía, también tienen su correspondiente en el sistema de clasificación 9 como un rombo amarillo. Cuando estamos hablando de toxicidad, tóxico agudo, que es el que ustedes encuentran en la plantilla por debajo, en la parte de abajo de la plantilla, vamos a encontrar peligros a la salud, irritantes y sustancias con impacto en toxicidad. Cuéntanos. ¿Tenemos dudas sobre esta equivalencia, Paola? No, señor. Ok. Entonces, a partir de esta equivalencia, miramos que mientras un pictograma, el pictograma de flama, recoge varios pictogramas de clasificación ON, de la misma forma que los pictogramas de salud, hay unos con una correspondencia 1 a 1, como es el corrosivo, como es el comburente, lo que es gases comprimidos. Entonces tenemos 3 clases de gases comprimidos, que son gases comprimidos no peligrosos, los comprimidos inflamables y los gases comprimidos tóxicos. Entonces vamos a tener pues una combinación de pictogramas, por ejemplo, la bombona con la llamita o la bombona con el símbolo de comburente, que son los dos más frecuentes. A partir de esta equivalencia, pues vamos a encontrar ya lo que es el uso combinado de los sistemas de comunicación de peligros. Esto, pues, está relacionado a el tamaño del envase de la sustancia química,
y del empaque o el embalaje que se pueda utilizar de acuerdo a los criterios de transporte. ¿A quién se lo va a entregar? Entonces, y esto también está asociado a la peligrosidad de la sustancia. Hay sustancias que realmente tienen un nivel de peligro importante, tienen varios pictogramas de peligro, ya sean físicos y a la salud. Entonces, como vemos en la diapositiva, la sustancia tiene un espacio para el empaque que es cartón, y ahí tiene el pictograma de clasificación UN, que es el embalaje, y tiene la etiqueta sobre el envase, que es un envase de un tamaño considerable. Entonces, tenemos la etiqueta como parte de la identificación en el envase de la sustancia química y tenemos el rótulo de la clasificación UN en el embalaje, es decir, en la caja de cartón que me está conteniendo mis envases. Permítanme. Pero cuando nos vamos a lo que es los recipientes de alto volumen, por ejemplo, las canecas, los isotanques, principalmente esos dos, que tienen el mismo pictograma, o sea, realmente pasa algo similar. Aquí tenemos el rótulo en el embalaje, es decir, en la parte externa, y la etiqueta de sistema globalmente armonizado va dentro de la caja. Pero en este ejemplo estamos hablando de este tanque, que este tanque tiene, por ejemplo, hipoteticemos, una sustancia inflamable tipo gasolina. Entonces, pues el tanque va a estar con la identificación de peligro en la misma cara de la etiqueta de sistema globalmente armonizado. Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios, Paola. No, señor. Entonces, veamos que la etiqueta que se pone en el tanque, sí es la etiqueta, es toda la etiqueta. Nuevamente no confundamos. Entonces, se ponen la etiqueta en el tanque porque la etiqueta le permite al usuario establecer las formas correctas de manejo seguro y también establece pues qué hace falta, de acuerdo a esa lista de chequeo que voy a armar. Pero si no hay información sobre el pictograma de clasificación UN, pues se vuelve un tema no tan sencillo de manejar. Siempre deben controlar, siempre se deben encontrar en este tipo de envases dos señalizaciones, por así decirlo. Una señalización del sistema globalmente armonizado y otra señalización que es la de 472. Y aquí tenemos lo que es el etiquetado de sustancias que sí tienen un nivel de peligrosidad, pero que no se encuentran clasificadas como sustancias, o sea, se encuentran clasificadas como sustancias no peligrosas en transporte de mercancías peligrosas. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, una sustancia que tenga una toxicidad grado 2, cuyo pictograma es admiración o situaciones parecidas, pues le vaya a seguir reportando este modelo. Entonces, el modelo no va a tener, el elemento no va a tener la etiqueta con la clasificación UN, pero eso no significa que no tenga una etiqueta bajo sistema globalmente armonizado. Y lo mismo pasa con los tanques. Con los tanques lo que tenemos es también tenemos la etiqueta, pero no tenemos ese criterio de señalización de mercancía peligrosa, porque no es una mercancía peligrosa como tal, hasta que no pase por el proceso al lado de toda esta compañía y del acompañamiento que sea necesario para poder realizar este etiquetado de forma correcta.
También quiero agregar, antes de terminar, en todo este tema de tanques estacionarios, un poquito más sobre el tema de señalización. Entonces, es importante que la señalización también pueda ir en los elementos de los tanques, sobre todo de los tanques de carretera para sustancias inflamables, pues pareciera obvio, pero no lo es. Entonces, con dos de las señales más importantes, que es prohibido hacer chispas o encender fuego y gracias por no fumar. ¿Por qué estos dos? Porque los factores de riesgo que está generando son tales que obligan a poner una señalización adicional de forma preventiva y también teniendo en cuenta que podemos o no tener cerramientos, entonces vamos a poner solo personal autorizado para saber que en esa área está restringido el acceso de los trabajadores o de los trabajadores sin los elementos de protección personal claros. Y además de eso ponemos pictogramas de advertencia. Estos son de prohibición. Los del círculo rojo con la rayita de por medio. Esos son prohibición, mientras que hay otros pictogramas que también corresponden al área de almacenamiento de sustancias químicas, que son el de atmósferas explosivas y el de desoxígeno. Entonces, estamos aquí, estamos con atmósferas asfixiantes y tenemos aquí para sustancias como el amoníaco, que se utiliza en algunas industrias del sector alimenticio. También quisiera agregar, dentro de esta búsqueda que hice, dentro de esta revisión que hice, que pues realmente sí es importante que procedimentemos los criterios para esa rotulación y para esa identificación de tanques. Como les decía, la norma no es clara. La norma solamente es clara en la etiqueta como tal, en el punto de descarga, pero no es clara en el tamaño de la letra, en el color de la letra para tanques. No es lo mismo señalizar tanques, identificar tanques en espacios exteriores o interiores. Entonces, sí es importante desarrollar ese procedimiento o ese protocolo para la identificación y el almacenamiento de tanques, ya sean verticales o ya sean horizontales, dependiendo del uso que se les esté dando. En la guía ambiental 45 y en otra norma, en la 2400 del 79, nos establece cuáles son las capacidades que deben tener los diques solamente, pero tampoco nos dice, pues, nos dice la capacidad del dique, pero no nos da las características geométricas. Es importante, y lo he visto en muchos tanques, que hacen el dique, pero no le dejan un espacio o no le dejan un sistema para acceder al dique y el muro es muy alto. Cuando el muro es muy alto y tenemos que entrar a hacer una inspección al tanque, pues ahí es donde tenemos dificultades. Eso también debemos tenerlo en cuenta para lo que son los tanques. Entonces, los tanques que tengan dique, ponerle una escalerita, ponerle un sistema de acceso. ¿Para qué? Para no tener que saltar cuando pues vamos a hacer la inspección del tanque. Es algo muy sencillo, pero es algo que también genera accidentes. Tener listas de chequeo es fundamental. Tener listas de chequeo para saber los criterios que son los criterios de mantenimiento, es decir, las actividades de seguridad industrial relacionado con con el riesgo inherente y con lo que es la identificación del tanque. Actualmente encontramos tanques con rombo NFPA 704 con clasificación UN integrados o combinados, o encontramos sistema globalmente armonizado y rombo NFPA 704. Si bien el sistema globalmente armonizado no es que haya reemplazado al rombo NFPA 704, pues NFPA 704 nunca fue adoptado en Colombia para su implementación. Esta implementación se dio
porque hay empresas en Colombia que su casa matriz está en Estados Unidos y el rombo NFPA tiene un alcance de emergencias. Usualmente uno pone la señalización para identificar los peligros y también, pues, como les digo, si se le va a poner, si es un requisito de casa matriz poner rombo en FPA, procedimentemos. En ninguna parte está establecido que está prohibido, pero tampoco es que pues sea una regla como tal. Tenemos una pregunta de Germán Augusto Ortega, donde nos dice, ¿cómo se haría para el manejo de combustibles gaseosos como el GLP y gas natural en tanques estacionarios? Bien, muy buena pregunta, Germán, y muchas gracias por la pregunta. El Ministerio de Minas y Energía definió el reglamento técnico para lo que es las instalaciones para tanques estacionarios para suministro y almacenamiento de GLP, no de gas natural, pero sí de GLP, gas licuado propano. Y establece los criterios que les he comentado. El cerramiento del tanque, la señalización de peligros inherentes, pero nuevamente no establece específicamente lo que son el uso de pictogramas, sistema globalmente armonizado, el tamaño de letra y la información que va en el tanque. He encontrado tanques que tienen el nombre de la sustancia, los pictogramas y la capacidad del tanque. Entonces, es importante, como les digo, además de la etiqueta que está en los puntos de descarga, pues procedimentar de acuerdo a los requisitos y los criterios del sistema de gestión de la empresa, cómo se va a hacer esta señalización y esta identificación y este uso de pictogramas en los tanques. Tenemos otra pregunta de Marta Lucía Cadena. La instalación de las escaleras para acceder a los tanques son necesarias para prevenir accidentes y por consiguiente demandas por accidentes laborales. Pues mira, Marta, más que la demanda por un accidente laboral, es importante que trabajemos en prevención. Al trabajar en prevención, vamos a trabajar pues también en la integridad legal de la empresa. Sí sé, porque es que lo he visto en muchas partes, en muchas empresas. Sí sé que tengo que entrar al tanque y acercarme al tanque a mirar el punto de descarga, a mirar la integridad del tanque, a mirar los diferentes elementos del tanque, no solamente desde el punto de vista de seguridad, sino también de la operación, que necesito saber cuál es la capacidad que tiene el tanque, cuán lleno, es decir, con el uso de los tanques desde el punto de vista de la cantidad almacenada, pues debo precisamente implementar las medidas de control para evitar los accidentes que se pueden generar por otros riesgos asociados a esas instalaciones. Entonces, por eso les mencionaba la importancia de las escaleritas en los diques de contención que se elaboran alrededor de los tanques. También los tanques verticales, muchos tanques verticales tienen sistemas de escaleras tipo gato, porque sobre todo en sector de hidrocarburos, para hacer algunas actividades en la tapa o en la parte superior. Entonces, es importante todos estos temas de mantenimiento y pues claro, al procedimentar estas medidas de control en la empresa, pues debemos hacerlo de una forma integral. No solamente procedimentar la identificación del peligro químico en estos tanques, sino también de los peligros del entorno de estos tanques. Muchísimas gracias a todos. ¿No tenemos más preguntas, Paola? Sí, señor, tenemos una última. La realiza Sí. Germán Augusto Ortega. En el gas natural que es transportado por tanques y móviles y llevado a plantas, sistemas de descompresión fijas.
¿Me la compartes, por favor? Que no la estoy entendiendo muy bien. Ya te la acabé de compartir. Vale, ya la leo y le damos respuesta. No la tengo. Ya, dame un segundo, ya la tengo aquí. No la tengo, Pau. ¿Me la vuelves a repetir, por favor? Bueno, dice, bueno, ahí no la cambió el señor Germán. ¿Cuál sería la capacidad del manejo de gases y sustancias? Por ejemplo, en Cúcuta, en la planta de cerámica Italia, manejan 4 combustibles: carbón, GLP, gas natural y gas OI. ¿Cómo sería qué? ¿Cuál sería la capacidad del manejo de gases? Vale, perfecto. Primero, ten en cuenta que cada tanque debe tener un criterio y unos criterios de seguridad. Segundo, estamos manejando gases, ¿sí? Y ahí es muy importante algo que menciones y que también debemos tener procedimentado en nuestras empresas. Lo que son los procedimientos de carga, sobre todo los procedimientos de carga, los procedimientos de abastecimiento de los tanques, porque ese es uno de los puntos críticos de la operación o de los puntos críticos de la prevención. Entonces, tenemos que tener nuestro procedimiento de inspección de esos tanques frente a cómo están abasteciéndose, cuáles son los criterios de seguridad desde el punto de vista del vehículo. Estos usualmente son carrotanques. Entonces, ¿cómo debemos inspeccionar estos carrotanques? ¿Cuáles son las actividades que debemos hacer y qué es lo que debemos tener presente? Usualmente, para estas descargas debemos tener un medidor de atmósferas para que al momento de hacer la conexión, verificar que no haya fugas al momento de hacer la descarga del tanque de abastecimiento al tanque vertical o al tanque horizontal de almacenamiento. Estás manejando 4 gases, entonces los criterios de seguridad es para cada tanque y tienes que también tener en cuenta cuál sería un posible protocolo de atención de emergencias en caso que haya una fuga en uno de los tanques para que no haya una reacción de cadena de los 4 tanques. No sé si la respuesta corresponde a la pregunta que tienes o a la incertidumbre que tienes en el manejo de tanques. Listo, Inge, no veo más preguntas. Sí, Germán. Germán, ¿te quedó clara la información o tienes algo adicional? Ok, listo. A nuestros asistentes del día de hoy, muchísimas gracias por su participación y volvemos a nuestro sondeo. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Así es, vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. La señalización que se requiere para la utilización segura de sustancias químicas en tanques es: A, señales de advertencia; B, señales de prohibición; C, pictograma sistema globalmente armonizado; D, todas las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, señales de advertencia 6%, B, señales de prohibición 1%, C, pictograma sistema globalmente armonizado 13%, D, todas las anteriores 80%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Nos fue muy bien porque démonos cuenta, como se presenta en las diapositivas, pues vamos a tener señales, los pictogramas del sistema globalmente armonizado en el tanque, en el cuerpo del tanque, pero también en los alrededores del tanque debemos tener nuestra señalización de advertencia, de atmósferas explosivas o atmósferas asfixiantes, también nuestra señalización de prohibición y sobre todo miren, quiero compartirles también la experiencia que he tenido con tanques de oxígeno en algunas IPS.
Los tanques de oxígeno en algunas IPS, como están expuestos, están afuera de la IPS, están muy expuestos. Es importante poner la señalización de seguridad industrial grande y tener unos herramientas que los protejan del tercero, porque el tercero es un aspecto que no puedo controlar. Por eso es tan importante que esté toda la señalización, siempre cuidando que no haya una contaminación visual. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Las etiquetas para tanques estacionarios se deben colocar en A, al frente del tanque estacionario vertical. B, en los 4 lados del tanque estacionario horizontal. C, según la ubicación del tanque, inferior o exterior. D, en los puntos de descargue del tanque. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, al frente del tanque estacionario vertical, 6%. D, en los 4 lados del tanque estacionario horizontal, 23%. C, según la ubicación del tanque, interior o exterior, 29%. D, en los puntos de descarga del tanque, 42%. Ingeniero, esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue? No nos fue muy bien. No confundamos los pictogramas o la señalización del tanque con la etiqueta. La norma establece claramente, si los quiero presentar acá, la norma establece claramente que la etiqueta debe ir en el punto de descarga. Como está aquí en esta diapositiva, se coloca en todo punto de descarga la señalización y el uso de pictogramas en los 2 lados de los tanques cuando es tanque vertical o en los 4 o en las 4 caras del tanque cuando es horizontal, es señalización. Pero la etiqueta como tal es el documento que se pone en el punto de descarga, que es donde hay un contacto directo del trabajador con la sustancia química. Ok, ingeniero, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuáles son los sistemas de comunicación de peligros para sustancias químicas que son equivalentes? A, sistema globalmente armonizado NFPA 704. B, clasificación UN y NFPA 704. D, HMIS 3 y clasificación UN. D, sistema globalmente armonizado y clasificación UN. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, sistema globalmente armonizado y NFPA 704, 19%. B, clasificación UN y NFPA 704, 19%. C, HMIS 3 y clasificación UN, 1%. D, sistema globalmente armonizado y clasificación UN, 60%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta tercera pregunta? Pues no nos fue tan bien, nos podría haberme ido mejor, pero les quiero contar que precisamente en esta diapositiva les quería contar y fue lo que se desarrolló en esta diapositiva. Los sistemas equivalentes son clasificación UN y sistema globalmente armonizado. No hay ninguna equivalencia entre NFPA 704 ni con sistema globalmente armonizado, ni con clasificación HMIS, ni con clasificación UN, perdón. ¿Por qué? Porque clasificación UN, al igual que sistema globalmente armonizado, son desarrollados por, es un sistema mundialmente desarrollado, esto está por Organización Mundial de la Salud, mientras que NFPA 704 es un sistema de comunicación de peligros de emergencias desarrollado solamente por Estados Unidos. Entonces, no hay equivalencia de NFPA con ninguno de estos dos sistemas.
y mucho menos de HMIs. Bueno, ingeniero Joseph, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes del día de hoy y feliz tarde. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia,
a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.